Bienvenidos, vamos a ver cómo implementar un checkbox, pero que sea true. Veamos un ejemplo con Radio Puto, un conjunto de opciones, típicamente dos, pero también pueden ser muchas más. Pero en nuestro caso va a ser para el género, para que el usuario pueda escoger entre mujer o hombre, el género. Bien, entonces nos vamos a ir a usuario, vamos a agregar un atributo debajo de habilitar, el género, y lo vamos a validar con not empty. Recuerden que es un string, por lo tanto, como siempre, un string se valida con not empty. Bien, y también como siempre, getter and setter. Bajamos, marcamos, generar. Bien, subimos, guardamos. Lo siguiente, el campo. Nos vamos al formulario, vamos a copiar identificador, por acá lo copiamos, y el género, bueno, debajo de habilitar. Lo pegamos. Bien, entonces primero, género. For, género, y también vamos a colocar el ID como género, el field también apunta a género, se valida también el atributo género y acá también. Ya, pero es del tipo radio, un radio button. Pero acá tenemos solamente uno. Por ejemplo, acá podemos colocar value, un valor por defecto, por ejemplo, hombre. Pero también mujer. Entonces vamos a copiar este div, lo vamos a replicar y lo vamos a pegar acá. Entonces tenemos uno para hombre y otro para mujer. Pero siempre apunta al mismo campo, fiel. Lo que cambia es el valor, pero siempre a género. El ID género, bueno, en realidad acá sería ID género 1, acá ID género 2, para diferenciar. Siempre el ID es único. Y este label, el for, lo quitamos. Lo que sí vamos a tener otro label, acá, para cada uno. Para colocar, por ejemplo, hombre-mujer. Y acá sí que va el for. Entonces, este for va con este ID. Y el valor o el texto, lo mismo que el valor acá, hombre. Entonces seleccionamos hombre y envía el string, el valor hombre. Y también para mujer. Lo copiamos y lo pegamos acá. Pero acá sería el ID 2, género 2. Y valor mujer. Guardamos. ¿Qué faltaría? En resultado, mostrar. Entonces voy a copiar esto de acá, habilitar. Acá género, usuario.género. ¿Se fijan? Y así de simple, estamos listos. Entonces, básicamente un atributo del tipo string, género con su getter and setter. Luego el campo en el formulario, por acá. Género con las distintas opciones, con los distintos radio button. Género 1, género 2, con el valor hombre-mujer. Se selecciona uno de los dos y se muestra el resultado en la plantilla. Y vamos a levantar. Bien, acá tenemos habilitar, género, hombre-mujer. Por ejemplo, hombre, país, España, administrador, usuario. Enviar. Perfecto, género, hombre, habilitado true. Bien, pero acá colocamos los inputs de forma individual, es decir, hombre y luego mujer. Pero también esto se puede crear de forma dinámica, con un for, con un each. Bueno, ¿cómo? Igual que siempre, igual como lo hemos estado programando y haciendo en los demás ejemplos. Nos vamos al formulario. Entonces la idea ahora es cambiar el ejemplo, hacer un poco más automático. Entonces vamos a tener un model atributo. Le damos un nombre, genero un método bien simple, una lista de string. Vamos a utilizar el helper arrays as list y acá los dos géneros. Bien, esto es lo mismo pero de una forma un poco más dinámica. Entonces un método que retorna un array list con dos ítems, hombre y mujer, con dos valores. Y se guarda en género. Entonces guardamos, nos vamos a la vista y acá tenemos que modificar. Bueno, de partida dejamos uno de los dos, solamente uno. Y acá un each. Entonces un th each
género, dos puntos, signo peso, las llaves, como siempre, género. Recuerden que esto lo leemos de acá, género. Y esta sería la variable del contexto del for. Bien, entonces acá el value lo cambiamos. Acá sería th, dos puntos, value, con signo peso, imprimimos el valor de género, esta variable. Y acá lo mismo, pero sería un text. Entonces un th-text y también género. Solamente faltarían los ID, que sea de forma dinámica. Pero también podemos usar la forma que lo hicimos también con los checkbox en rol. Este for. ¿Se acuerdan? Entonces lo podemos copiar con el helper ID, preview o prev. Lo copiamos y lo pegamos acá, en este for. Y cambiamos roles por género, por este campo, género. Bien, si quieren, para que no se repita tanto género, porque este es el arreglo, este es el campo, field, y este es el atributo del for, para que no se repita tanto, acá le podemos colocar, por ejemplo, gen nomás, de género. Y solamente cambiaríamos acá, en el value y en el texto. Pero este corresponde a este. Este y este también corresponden al nombre del atributo, el field. Y este de acá, del each, es la fuente, es el arreglo, que corresponde a este de acá, al array list. Guardamos, simplemente actualizamos. Enter. Por alguna razón dio un error, pero creo que ya sé cuál es el problema. Volvemos acá y tenemos que quitar este ID para que lo genere de forma automática. Entonces es importante, lo quitamos. El ID ahora se tiene que manejar de forma automática y por supuesto el for también. Guardamos y ahora sí que sí. Entonces si vemos el código fuente, acá tenemos género 1 que apunta acá, al for género 1. Y género 2 con género 2. Y se genera de forma automática el género. Entonces está funcionando bien. Seleccionamos, por ejemplo, hombre, México. Enviar. Faltó por acá rol. Enviar. ¿Se fijan? Género hombre. Funciona igual que antes, pero de forma dinámica. Bien, entonces del error hay que tener en cuenta que el ID acá no va. Cada vez que lo generamos de forma automática, con IDs prev, quitamos el ID en el input, ya que se genera de forma automática. Nos vemos en la siguiente clase. Continuamos con un input del tipo hidden, es decir, el valor se esconde, no se muestra en el formulario, pero por detrás, en el código fuente del HTML, se incluye este input hidden. Bueno, ¿y para qué nos sirve? Por ejemplo, si no queremos mostrar algún input, no queremos que se modifique en el formulario y tampoco no queremos mostrar este valor, pero lo queremos mantener, lo podemos incluir en el formulario como escondido, como un hidden. Y este valor después se traspasa al controlador y se guarda, tal como estaba antes. Bueno, de todas formas, vimos también en el for controller la anotación por acá, session attribute. Bueno, básicamente hace lo mismo, es decir, pasar datos al formulario, pero que no se muestren de forma escondida. A diferencia del session attributes, que el objeto completo, en este caso el objeto usuario, lo persiste, lo guarda en la sesión HTTP, hasta que se envía el objeto usuario en el método post, en el método por acá, en el método guardar, creo, o procesar, acá, el post. Entonces acá en el setComplete se elimina el objeto usuario de la sesión, pero mientras tanto siempre va a estar los datos persistentes. Pero bueno, independiente al session attributes, el input hidden es otra alternativa. Bien, vámonos a la clase usuario. Vamos a agregar un atributo. Debajo de género, private del tipo string, valor secreto. Y también con su respectivo getTransetter, guardamos, vamos al controlador, en el form del tipo get le damos un valor por defecto. Set
valor secreto. Algún valor secreto, lo que sea. Entonces se asigna o puede venir de la base de datos, en el objeto usuario o como sea y lo pasamos al formulario. Puede ser al principio de la etiqueta form, acá mismo, o al final. Da lo mismo. Vamos a colocar acá. Entonces un input del tipo hidden y lo mapeamos con th:2.field, como siempre con el asterisco, las llaves y el nombre del campo. Nos vamos a usuario, valor secreto. Entonces va a estar presente en el formulario, pero no se muestra al usuario, está por detrás. Lo guardamos, queda como un valor oculto. Y vamos a revisar. Levantamos. ¿Se fijan? En ninguna parte aparece. En ninguna parte. Pero ver código fuente, bajamos al final y acá tenemos input hidden con ID, valor secreto, nombre, name y el valor. ¿Se fijan? Algún valor secreto. Bien, acá en HTML reemplaza el carácter acento por caracteres especiales de HTML con el acute, el ampersand, la vocal, en este caso la vocal con acento, acute, dos puntos y coma. Lo hace de forma automática. Es decir, escapa los caracteres especiales. En este caso el acento, las señas. Bien, voy a cerrar. Vamos a probar. Por ejemplo, cualquier valor. Enviar. Faltó mostrarlo acá, en resultado. Volvemos, vamos a resultado. Lo pego. Valor oculto, usuario punto, valor secreto. Guardamos y hacemos un refresh. Continuar. Algún valor secreto, perfecto. Aunque también, recuerden que con Session Attributes también mantiene los valores, ya que se guardan en la sesión. Son dos formas, son dos mecanismos. Ya sea usando Session Attributes para persistir el objeto completo con todos sus datos en la sesión HTTP hasta que se procesa el formulario, o bien los campos que queremos mantener los dejamos como input hidden, como escondido. Continuamos en la siguiente clase. Bien, vamos a levantar y vamos a ir al formulario. Porque quiero ver un tema. ¿Qué pasa si quiero ver, por ejemplo, o quiero mostrar valores por defecto del país en el formulario? Es decir, que esté seleccionado, por ejemplo, España, Chile o cualquier otro. Y también los roles. Dejar marcado por defecto el rol usuario. Bueno, y para eso tendríamos que, en el método get del formulario, acá, pasar estos valores por defecto. Es muy útil, por ejemplo, para pasar datos por defecto, tal como tenemos acá, el John Doe, el nombre, apellido, identificador, pero también si queremos editar un registro. Por ejemplo, ir a buscar al usuario por el ID, al base de datos, lo obtenemos, mostramos sus valores en el formulario y lo queremos modificar. En caso de trabajar con base de datos, por ejemplo, con persistencia. Pero bien, acá la idea es valores por defecto. Bien, entonces en el formulario la idea es que país esté seleccionado en cualquiera, por ejemplo en Chile, y roles esté marcado, por ejemplo, con usuario. Bien, ¿cómo lo abarcamos? ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al código y acá en get mapping, en el formulario, usuario.set país. Bien, y un país por defecto. Lo obtenemos, por ejemplo, bueno, cualquier país. Nos vamos al service de país implement, por ejemplo, Chile. Pueden escoger el que quieran. Lo copio, voy a cerrar y lo pegamos acá. Guardamos. Bien, si actualizamos, hacemos un refresh, no pasa nada, ¿se fijan? No se carga Chile. ¿Por qué? Bueno, por detrás de escena el for va comparando, cuando se despliega la lista, va comparando cada país con el objeto país que tenga el usuario. Pero esta comparación lo hace a través del ID, de los objetos. Bien, vemos el código para comprenderlo un poco mejor. Acá tenemos el select y en el select las opciones. Y acá tenemos un for, un each. Por cada país, bueno, el valor es el ID del país. Y tenemos que comparar este ID del país con el campo país. Recordemos que el objeto usuario tiene el atributo país y está mapeado a este atributo.
Y en el controlador asignamos el país. Por lo tanto, acá tenemos el objeto país. Pero si se fijan, es un objeto, es una instancia de país. Mientras que acá el valor es un ID. No podemos comparar un ID con el objeto país de forma directa, porque lo que intenta hacer, como es un string, intenta comparar con la representación de string del objeto país. Pero el método toString del objeto país es distinto a este ID y por eso nunca se selecciona. Entonces lo que tenemos que hacer es implementar el método toString de la clase país para que retorne el ID como un string. Y eso es todo. Entonces implementamos el método toString que retorna el valor del ID y ahí sí que se puede comparar con el valor de cada ID de la lista por cada país. Entonces cuando coinciden, cuando son iguales, automáticamente el select lo marca, lo selecciona. Bien, para eso nos vamos al controlador y hacemos un clic acá, un control clic, y en esta clase, en país, por acá abajo, con clic derecho, source override, marcamos toString. Ok. Y acá colocamos this.id. Quitamos el comentario, pero acá retorna un string y el ID es del tipo integer, por lo tanto no coincide. Pero no importa, convertimos a string. This.id.toString. Entonces va a retornar el ID como un string. Y este ID permite a TimeLeaf marcar o seleccionar cuando ambos ID de cada elemento de la lista coinciden con el ID del país que tenemos seleccionado, es decir, que tiene el usuario acá, que le asignamos acá. Entonces compara cada país del select por este país, pero a través del ID. Entonces por eso tenemos que implementar el toString, para que lo deje seleccionado. Bien, ahora actualizamos y está marcado en Chile. ¿Se fijan? Es muy importante el método toString. Ahora, ¿cómo podemos implementar algo parecido con roles? Bueno, acá es un poco más complicado porque es un arreglo. Es decir, es un arreglo de roles, pero también el usuario tiene otro arreglo de roles. Bien, lo primero nos vamos al controlador, también, set roles, y acá pasamos una lista. Pero bien, podemos usar arrays.asList y separar por coma pasamos los roles. Por ejemplo, nos vamos a role service, implement, y voy a pasar solamente el usuario. Role usuario, con ID 2. Lo copio, volvemos y lo pegamos acá. Perfecto. Bueno, guardamos. Si actualizamos, no pasa nada. ¿Se fijan? No hay ningún resultado. No se marca el usuario. Bueno, es que tenemos que comparar una lista de los checkbox con la lista de roles del usuario. Nos vamos a la plantilla, a formulario, nos vamos a roles y en el input, por acá, bueno, voy a bajar con un enter, th2.checked. Y acá tenemos que implementar una función, un helper de TimeLeaf, bueno, con signo peso, las llaves y con el gato. List, usamos list, el helpers, para trabajar con listas o con arreglos. Punto contains. Es decir, si esta lista que vamos a pasar por argumentos, acá recibe dos argumentos. La lista, por ejemplo, usuario.roles, los roles del usuario, si en esta lista está contenido este rol, el rol del each, de la iteración. Entonces, si está contenido este rol, la idea es que lo deje marcado, lo marque. Pero también, muy parecido con país, no tiene cómo comparar, no tiene cómo saber si este rol está dentro de esta lista. Pero para eso, para que se pueda comparar, tenemos que implementar el método equals en la clase rol. Pero de todas formas, vamos a guardar, vamos acá al navegador, actualizamos. ¿Se fijan? No pasa nada. Entonces vámonos a la clase rol. Entonces cuando es una colección y va comparando, acá podemos implementar el método equals. Entonces source override, marcamos equals por acá. Bueno, lo primero es comparar objeto, cada objeto, es decir, de esta lista del each, cada objeto con la lista, con esta lista, si está contenido en la lista de los usuarios. Entonces acá lo primero es convertir este tipo object, que es genérico, a un tipo rol. Hacemos el cast a rol. Entonces con paréntesis, rol. Guardamos. Perfecto, entonces ahora primero hay que preguntar
que el ID del objeto rol, del objeto en cuestión que estamos comparando, si el ID sea distinto o nulo. This.id es decir que el ID exista. Perfecto, si existe, comparamos el ID de este objeto, del objeto en cuestión, punto equals, con el ID del rol, que se va pasando, de cada objeto rol de la lista. Punto get ID. Entonces, en definitiva, compara el ID del objeto de la instancia por cada ID de cada rol que se pasa por argumento. En otras palabras, en la plantilla, este es el rol, nuestra clase, el thisID que se compara con cada ID de la lista de roles del usuario. Bien, estamos listos. Tenemos que guardar acá, actualizamos y lo marco. ¿Se fijan? Si volvemos al código, nos vamos al controlador y colocamos otro rol, por ejemplo, role service implement. Vamos a colocar moderador. Acá separado por coma. Guardamos, actualizamos, se marca usuario y moderador. Pero bien, la idea es dejar uno solo. Bien, volvamos al rol. Esta validación sería la mínima requerida, la básica. Pero se recomienda siempre primero preguntar, por ejemplo, if, si this, es decir, esta misma instancia del objeto es igual a la instancia del objeto, retornamos true. Es decir, se deja marcado. Cuando true se deja marcado, cuando false no se marca. Bien, entonces comparamos la instancia del objeto en cuestión con cada instancia de los objetos que se van pasando por argumentos. Si son iguales, en instancia, en referencia, retorna true. Y también tenemos que validar que el tipo de este objeto sea también una instancia de rol. Porque si no es instancia de rol, retornamos false. Eso también puede ser una validación extra. If, distinto, con signo de exclamación, paréntesis, objeto, instance of, de rol. Entonces, si no es una instancia de rol, el objeto, este objeto que se pasa por argumento, lo tenemos false. Perfecto. Ahora, si es instancia de rol, hacemos el cast a rol y comparamos los ID. Y eso es todo. Y guardamos. Bueno, el resultado es exactamente el mismo, pero la validación es más estricta, es mejor. Fijan que ha marcado acá el usuario. Bueno, y también acá el país. Ahora sí que sí, estamos listos. Nos vemos en la siguiente clase. Voy a levantar, como siempre. Hasta el momento el formulario funciona bien, pero tiene un pequeño detalle que tenemos que solucionar. Por ejemplo, voy a enviar, vamos a completar con cualquier información. Bien, enviar. Perfecto, ahí se envían todos los datos. Pero claro, hay un pequeño detalle. ¿Qué pasa si el usuario vuelve a refrescar acá? Bueno, si se fijan, se vuelve a enviar el formulario, se reenvía. Y es justamente lo que hemos estado haciendo. Pero como es un curso, da lo mismo, no tiene tanta importancia. Pero en un proyecto real, este tipo de cosas hay que evitar. Porque el usuario podría actualizar, ¿no es cierto?, continuar y se vuelve a enviar los datos. ¿Y qué pasa si estamos trabajando con base de datos, con insert, estamos guardando datos en la tabla, en la base de datos, se están duplicando? Cada que hace un refresh, se vuelven a guardar los datos. Entonces queda duplicidad. Y eso hay que evitarlo completamente. Para ir finalizando esta sección de formulario, lo vamos a implementar. Entonces, una de las cosas que se tiene que evitar es cuando se maneja el post, cuando obtenemos los datos del formulario para procesar, ya sea para insertar en una tabla, en la base de datos, o para enviar correo, o para lo que sea, siempre evitar cargar la vista. No cargar la vista, sino tenemos que hacer un refresh, un redirect, redirigir a otra página. Y cuando se redirige a otra página, una nueva petición, ya cuando el usuario actualiza, no se vuelve a enviar el formulario, ya que es otro request, es otra petición. Entonces vamos a ir al código y tenemos que modificar. Nos vamos a ir al controlador, por ejemplo, bueno, en procesar, en el método post, acá. Entonces hay que evitar esto, el return, cargar la vista. Entonces lo que podemos hacer es un método, un nuevo método,
de controlador con una petición del tipo get, un handler request del tipo get. Y ahí se maneja el resultado o el ver el detalle del usuario que creamos o que se registró. Pero no acá, sino en otro request. Y acá hacemos un redirect, redirigir hacia la otra ruta. Bueno, antes de modificar el procesar del tipo post, vamos a crear este método. Entonces getMapping. Bueno, la ruta, por ejemplo, cualquiera, puede ser resultado, ver o detalle. En mi caso, le voy a colocar ver. Ahora, por supuesto, si estamos trabajando con base de datos, podríamos pasar un parámetro en la ruta, con el ID del usuario que se creó. Pero como no es el caso, el usuario va a ser el mismo que está guardado en la sesión. Recuerden que más arriba tenemos anotado con session attributes. Por lo tanto, este usuario está guardado en la sesión, request, hasta que se complete. Vemos otra forma de formatear nuestras fechas. En vez de utilizar anotaciones, el date and format, podemos implementar en el init binder